Vale chicos, domingo 10 de mayo del 2026, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver por qué suben las bolsas con guerra abierta en Oriente Medio, vamos a ver si estamos en una burbuja de inteligencia artificial, cada cuánto caen las bolsas de verdad, qué riesgos no está mirando nadie y por qué el inversor medio pierde dinero. ¿Cuál es mi compromiso con todo esto? Mi compromiso es aportaros claridad. ¿Por qué? Porque Internet está lleno de información, o sea, hay exceso de información de hecho. La gente está intoxicada de información. Entonces, el problema es que la mayor parte de personas no son capaces de coger esa información que está ahí fuera, interpretarla correctamente, tomar acción y luego controlar esas acciones. ¿Vale? Entonces, voy a intentar en estos vídeos que voy a tratar de publicar de forma semanal, poder aportaros información sobre qué está sucediendo y cómo traducirlo en lenguaje llano para que cualquier persona de a pie lo pueda entender. Antes de empezar, este contenido es educativo e informativo, no constituye asesoramiento financiero ni garantiza resultados. Las decisiones de inversión conllevan riesgos y deben basarse en tu situación personal y en el consejo de un profesional cualificado. ¿Y quién soy yo para contarte todo esto? Yo soy Ignacio Silvestre, asesor financiero certificado por la EFPA, que es la asociación más importante y más prestigiosa de Europa de asesores financieros, y también soy agente financiero registrado en el Banco de España y CNMV, con más de 10 años de experiencia asesorando dinero y clientes reales. ¿Y por qué señalo esto último? Porque encontraréis muy pocos divulgadores en Internet que estén hablando sobre dinero, sobre finanzas, que realmente se dediquen profesionalmente y de forma acreditada a trabajar con clientes. Hay mucho divulgador por ahí fuera, bueno, de vendehumos está lleno, ¿vale? De gente que vende cursos y de gente que te vende cómo hacerte rico. Yo no soy eso. Si estás buscando cómo hacerte rico rápido, sal de este vídeo, no te voy a aportar absolutamente nada. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal para recibir más vídeos como este o para que llegue a más gente. Y si quieres ir más rápido, puedes irte a ignaciosilvestre.com, te apuntas en el newsletter que tengo y vas a recibir un correo diario donde condenso más de 10 años de experiencia, como digo, asesorando a clientes reales. Y si quieres línea directa conmigo, simplemente haz esto, o sea, escanea este código QR que ves en pantalla o en la descripción del vídeo vas a ver un enlace que si pinchas te lleva a un WhatsApp directo conmigo, ¿vale? Totalmente directo. Bien, vamos allá. Contexto, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, hace unos días se publicaba esta noticia. Dice, la relevancia geopolítica de un posible sabotaje en los cables submarinos de Oriente Próximo. Podría haber un retardo de 100 a 110 milisegundos que tendría impacto en el comercio financiero. Bien, en el estrecho de Hormuz ya no solamente hay un problema con el tránsito de buques, sino también hay una infraestructura a nivel de cables por los cuales circula información, todo lo relacionado con Internet, y que podría haberse afectado si los iraníes consideran que eso es suyo y que se deben apropiar o gestionar ese tipo de infraestructura como ellos consideren. Por si alguien no lo sabe, el mundo está lleno de cables submarinos y terrestres por donde estamos todos interconectados. Por tanto, al final, yo antes pensaba, bueno, al final al español medio le da igual, ¿no? Que el crudo pase de $70 el barril a 110 o a $120 el barril, pero a ver, habría que ver qué pasa si nos cortan a todos Internet, ¿no? Se liaría una tremenda. Si vamos a lo que es el paso de buques a través del estrecho de Hormuz, vemos como desde que se inició la guerra no ha habido progreso. El estrecho sigue a efectos prácticos completamente cerrado, así que vamos a ver cómo se desarrolla todo esto estos próximos meses. Ya he dicho en otros vídeos y en reuniones privadas con clientes que esto es una situación que evidentemente no le interesa a nadie, no le interesa a Irán, no le interesa a Europa, no le interesa a Estados Unidos, no le interesa a prácticamente nadie, diría. Quizá a Rusia, porque con un precio del barril un poco más alto puede vender más caro su petróleo, pero poco más. También se han publicado datos de empleo estos últimos días. Es importante e impactante ver cómo en Estados Unidos el desempleo se mantiene contenido en el 4,3%, que es el nivel más bajo desde el pasado agosto y muy por debajo de su media histórica, que es 5,7%. Además, también se publicaron esta semana nóminas no agrícolas, es decir, la generación de empleo, dando un resultado de 115.000 nuevas nóminas, que frente a las 65.000 esperadas es mucho mayor. Por lo tanto, el empleo en Estados Unidos está fuerte y potente. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Vale? ¿Cómo aterrizamos esto para entenderlo? Chicos, el principal motor de una economía desarrollada es servicios, básicamente, sector servicios, que ocupa un 60-70% del PIB, y eso a su vez está vinculado mucho a gasto, ¿vale? Al gasto que hace la gente. Si el empleo está fuerte,
el gasto va a seguir. Y si el gasto sigue, las empresas van a seguir ganando dinero. Por eso es clave seguir el tema de los datos de empleo. Y si vemos, ahora que estamos en plena temporada de presentación de resultados del primer trimestre del 2026, es decir, qué están publicando las empresas americanas, el S&P 500, en sus 11 sectores de la economía, vemos que el 84% de las empresas del S&P 500, de la bolsa norteamericana, ya han superado las estimaciones de beneficios, no de ingresos, de beneficios, hasta la fecha para este primer trimestre del 2026, lo que está muy por encima del promedio de los últimos 5 años, que es superar expectativas en un 70%, y también superior al promedio de los últimos 10 años, que es superar expectativas en un 67%. Es decir, las empresas están ganando pasta y además de una forma bastante consistente y de una forma bastante llamativa, incluso con todo lo que está pasando. O sea, si te paras a pensar y te dicen el día 1 de enero del 2026 que se va a liar una como la que se lió para empezar el día 3 con el tema de Venezuela, luego el tema de Irán, el precio del barril por las nubes, el 20% del suministro de petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz totalmente cortado, y te dicen que se están batiendo expectativas de beneficios de las empresas, no te lo crees, pero ahí estamos. No solamente eso, además se prevé una expansión de márgenes en las empresas. El margen es importante porque al final lo que ganan las empresas es el producto de dos factores, lo que venden multiplicado por el margen, ¿no? El margen neto. Y no solamente en los últimos años ha habido un incremento de ese margen neto que estaba en torno al 11% y se está yendo a más del 12%, sino que se espera que suba hasta el 14-15%. Es importante esto porque el escenario alcista que se prevé, pues coge más fuerza todavía en este contexto de aumento de márgenes. Otro catalizador, mientras las bolsas acaban de romper máximos históricos, es decir, el S&P 500 en máximos históricos, el MSCI World en máximos históricos, el Nasdaq, que es el sector tecnológico norteamericano, en máximos históricos, no solamente eso, es que además estamos en máximos históricos de cash, es decir, hay 7.000 millones de euros, casi 8.000 millones de euros, más de 8.000 millones de euros, de hecho, 8 trillion americanos en fondos monetarios, que eso supone en torno al 10-11% de todo el mercado de renta variable. Es decir, que si toda la gente que tiene dinero parado sin invertir, de repente le diera por empezar a meter ese dinero en bolsa, pues habría un empuje, una presión alcista todavía más potente. Y si vemos estadísticas históricas, vemos que siempre que el S&P 500 en abril está por encima del 5%, hasta ese mes de abril, cierre de abril, para el resto del año, en el 92% de las ocasiones que ha pasado esto, ha habido rentabilidad positiva con una media del 8,8% de rentabilidad final a lo largo del cierre del año. ¿Esto significa que este año va a ser así? No, no tiene por qué. O sea, los mercados no siguen una distribución normal de probabilidad. Es decir, no es que porque históricamente en el 92% de las ocasiones, los años que han empezado como este año han acabado en positivo, este también lo va a pasar, ¿vale? No funciona así, pero sí que es un indicador de tendencia o de momentum, que se llama. ¿Qué es esto de momentum? Esto significa que cuando los inversores cogen confianza y están ganando dinero, pues hay más euforia y por tanto hay más sentimiento de compra que de miedo y por tanto de venta. En Europa también hay sólidos beneficios. De hecho, el crecimiento de los beneficios del primer trimestre en Europa se sitúa en el 5,6% interanual, superando las expectativas del mercado, que eran del 2,6%, con lo cual, no solamente en Estados Unidos, también en Europa, estamos teniendo buenos resultados a nivel de presentación de resultados, ¿vale? Esta próxima semana del 11 de mayo, van a seguir publicando un montón de empresas, muchas de ellas importantes, con lo cual veremos qué es lo que pasa. Bien, un recordatorio importante para los que estamos invirtiendo y para los que van a invertir. El camino está lleno de obstáculos. El camino está siempre lleno de obstáculos. Aquí vemos un gráfico de la bolsa norteamericana del S&P 500 desde el año 1985 hasta ahora, y vemos como, a pesar de que el crecimiento ha sido del 4.411%, que es una auténtica locura, o llevado a rentabilidad media anualizada del 9,58%, batiendo ampliamente la inflación, no solamente hay obstáculos, malas noticias, titulares negativos y recesiones, crisis, correcciones de mercado.
sino que las van a seguir habiendo. Esto es lo importante. Por tanto, there's always a reason to sell, como dicen los americanos. Siempre hay un motivo para estar 100% en liquidez o para vender tus posiciones. Y esto es el primer error que comete mucha gente. Cuando vienen maldadas, cuando vienen turbulencias, cuando vienen momentos de dificultad, momentos de duda, hay gente que deshace posiciones. Ahora luego lo vamos a ver con un caso real práctico que justo ha pasado este año. Por eso creo que es tan interesante que lo analicemos juntos, casi te diría a tiempo real, ¿no? El tema de los beneficios es totalmente clave porque no importa si vemos una empresa o si vemos el mercado en su totalidad, los beneficios empresariales siempre son el vector director del precio de las acciones y por tanto del mercado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Google hace 10 años ganaba $1,72 por acción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo todos los miles de euros de miles de millones de dólares que genera Google como empresa, como beneficio neto, ¿vale? Lo dividimos entre el número de acciones que hay de Google en circulación en el mercado, nos da un dato y ese dato es $1,72. Bueno, pues ahora genera $10,81, ¿no? Ha subido muchísimo, ¿no? Si vemos ¿qué ha hecho la acción? Ha hecho lo mismo. Ha pasado de $50 a 300. Y esto no está actualizado, esto es a cierre de diciembre del 25, ¿vale? Ahora incluso está todavía más alto. Esto es importante porque al final hay tanto ruido en el mercado que al final uno tiene que entender realmente qué es lo que rige el mercado. Y lo que rige el mercado en el medio y largo plazo, que es el horizonte temporal en el que nos deberíamos fijar nosotros, lo que vemos es que los beneficios empresariales son la clave realmente, ¿ok? Las caídas intraanuales, no obstante, son la normalidad. Es decir, que la bolsa suba o baje es normal. De hecho, si vemos el mercado americano, por ejemplo, desde el año 86 hasta hoy, en los últimos 40 años, ¿vale? A pesar de que 29 de esos 40 años haya terminado con rentabilidades positivas, vemos cómo todos los años hay caídas intraanuales. Por ejemplo, en el COVID, ¿vale? El mercado llegó a caer un 33% en marzo, ¿vale? Pero acabó con un más 12%. Entonces, ¿os imagináis la gente que vendió en marzo? Bueno, no os lo tenéis que imaginar. Si lo vais a prensa lo veréis. Se vendieron 5.100 millones de euros en España, solamente en España, ¿vale? ¿Fruto de qué? Del pánico. Que esto es justo lo que no hay que hacer. El otro día me dice un cliente, oye Nacho, ¿y cada cuánto se producen estas caídas en bolsa que son grandes oportunidades? Pues bueno, aquí tenemos una tabla estadística de Creative Planning que lo explican muy bien. Históricamente, por ejemplo, una caída del 20% en bolsa se produce cada 4 años. Una caída del 30% se produce cada 10 años. Una caída del 50% se produce cada 48 años. Entonces es estadísticamente muy probable que si nosotros estamos invirtiendo a lo largo de toda nuestra vida adulta, es decir, desde que cobramos la primera nómina hasta que prácticamente consolidamos el patrimonio y salimos de bolsa porque queremos estar en una posición mucho más conservadora, lo normal es que nos comamos muchas caídas. Es lo normal. Pero es que esas caídas son positivas porque al final nos permiten generar un beneficio superior en nuestras inversiones a largo plazo. Esto es lo más importante. Por tanto, yo diría que la volatilidad es la normalidad. Hay un libro muy bueno de este señor es Morgan Housel. Este libro del que hablo es The Psychology of Money o Psicología del Dinero. Y en este libro este señor dice una frase que es, tiene más razón que un santo, ¿vale? Yo lo puedo confirmar porque trato todos los días con clientes. Dice, el comportamiento del mercado, ¿vale? De la bolsa, es impredecible. Pero el comportamiento del inversor, es decir, del cliente, es muy, muy predecible. Y hoy quiero que veamos esto no solamente con datos históricos, sino con datos actualizados reales. ¿Por qué el inversor no gana dinero? Punto clave. Pues esto es lo que tienes que preguntar, ¿no? Al final, como ahorrador o inversor, si no eres inversor, pues, y lo vas a ser, pues tenlo en cuenta porque es importante. Muy sencillo. Porque se deja llevar por las emociones. Aquí vemos la evolución desde el año 95 hasta hoy de la bolsa americana, que vemos claramente como es alcista, y en color azul vemos los flujos de entradas y de salidas, es decir, de compras o de ventas o de inversiones o de desinversiones, como lo queramos llamar. ¿Qué vemos? Un patrón que se repite continuamente. En caídas importantes como en la crisis.com, donde el mercado cayó, hay ventas. En el 2008-2009, en la época de la gran crisis financiera, cuando el mercado cayó, hay ventas. En 2020, cuando cayó el mercado por el COVID un 35%, hay ventas. En 2022, con la guerra de Ucrania y Rusia, ventas. Y en 2025, con los aranceles, ventas. ¿Cuándo hay compras? Cuando estamos en momentos de tendencia positiva. Es decir, la gente, ¿qué hace la gente? La gente compra caro y vende barato. Vuelve a comprar caro y vuelve a vender barato. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tiene este comportamiento la gente? Porque la gente no tiene asesoramiento ni acompañamiento
ni un proceso claro, ni objetivos, ni sistemas automáticos de inversión, es decir, por muchos factores. De hecho, si analizamos lo que ha pasado en los últimos 19 años, vemos que la mayoría de gente no pierde por no saber, pierde por su comportamiento. De hecho, la rentabilidad media de la inversión en los últimos 19 años es del 2,9%, cuando realmente, por ejemplo, en ese periodo de tiempo, del 2001 al 2020, el S&P 500, la bolsa norteamericana, ha generado un 7,5%, los bonos un 4,8% y las viviendas un 3,7%. Es decir, ni siquiera prácticamente, bueno, igual a la inflación. Pero si vemos un periodo todavía más largo, por ejemplo, 30 años anualizado, ya no solamente 20, 30, del año 90 al año 2019, analizamos cuál es la rentabilidad del inversor medio, la rentabilidad del inversor medio anual ha sido del 1,9%, es decir, menos todavía que la inflación, que fue del 2,2% en ese periodo. Chicos, por eso existo yo, por eso existe mi trabajo y por eso existe la figura del asesor financiero. No tendría sentido nuestra figura si no fuera porque el mercado está compuesto por personas que toman decisiones de forma emocional. Realmente la información no es un problema, lo he dicho al principio, hay exceso de información. Esto es como cuando la gente quiere adelgazar, o sea, todo el mundo sabe que para adelgazar tiene que entrar en déficit calórico. ¿Alguien tiene duda de esto? Seguro que no. Entonces, ¿por qué existe obesidad? Porque hay gente que tiene sobrepeso. Porque no es un problema de concepto, de información, es un problema de ejecución, es un problema de acción, es un problema de proceso. Entonces, no basta con leer libros, no basta con saber la teoría. Tienes que tener muy clara la estructura de cómo estás invirtiendo y sobre todo mantener la mente fría. Y ahora quiero que veamos una entrevista que se hizo a Peter Lynch en el año 2019. Peter Lynch, para el que no lo sepa, es el gestor de fondos más más rentable de la historia, que generó un 29% de rentabilidad a sus clientes anual. Una auténtica locura. Vamos a ver qué dice. The stock market's a very good place to be, but I can toss a coin now. Is it going to be lower 2 years from now? Higher? I don't know. More people lost money waiting for corrections and anticipating corrections than the actual corrections. Well, you ought to look in the mirror every day and say, what am I going to do if the market goes down 10%? What do you do if it goes down 20? Am I going to sell? Am I going to get out? If that's your answer, you should be reducing it today. Bomba atómica de Tito Peter Lynch. O sea, mensaje súper directo. Dos temas. Dice, uno, no sé lo que va a hacer la bolsa. Es un buen sitio para estar la bolsa, sí, pero no sé lo que va a hacer la bolsa en 2 años, no tengo ni idea. Lo dice un tío que ha generado un 29% anual a sus clientes de rentabilidad, una auténtica locura, ¿vale? 2, se ha perdido más dinero intentando predecir una crisis o una corrección de mercado que en la propia corrección de mercado. Ahora lo vamos a ver. Y tercero, tienes que tener muy claro qué vas a hacer cuando el mercado caiga un 10 o un 20%. Yo tengo muy claro lo que voy a hacer con mis clientes. Tenemos un proceso establecido de antemano que contemplan caídas y sabemos antes de que pasen cómo vamos a actuar. Y vamos a verlo con un ejemplo real. Fijaros, el S&P 500 ha tenido esta evolución en este 2026. Hubo una subida, luego una corrección de un 10-15% según los mercados también, hasta finales de marzo del 26, y luego una recuperación brutal del 17,2%. Y ahora quiero poneros dos datos. Primero, en marzo, ¿qué pasó? Os dejo este titular. Dice, los españoles retiran dinero de los fondos de inversión por primera vez desde el 2020. En marzo se registraron reembolsos netos, es decir, ventas, desinversiones, por 751 millones de euros por miedo a la guerra de Irán. Es decir, la gente que hizo lo que viene haciendo toda la historia. Es decir, no es que un español sea distinto a un americano, no es que ahora la psicología del ser humano haya cambiado, siempre es igual y va a ser igual. La gente en el peor momento para vender, coge y vende. Adivinad qué pasó después de marzo, cuando se recuperó todo el mercado y ya estamos otra vez en máximos históricos. Titular del 30 de abril. Los fondos españoles recuperan los flujos positivos tras las primeras salidas netas en más de 5 años. Es decir, ojo, la gente coge, sale en el peor momento y vuelve a entrar cuando ya realmente se ha desvanecido la oportunidad. Yo quiero compartir con vosotros qué es lo que dije. O sea, yo lo grabo todo, ¿ok? Porque me gusta tener la hemeroteca y porque me gusta que las personas demuestren lo que saben, no por las palabras, sino por los hechos. ¿Y cómo puedo demostrar los hechos? A través de una hemeroteca o de un registro. Entonces os voy a poner un clip muy corto de mi reunión privada que tuve con mis clientes el domingo 29 de marzo del 2026, justo aquí, en el suelo de mercado, en el momento donde más miedo había, ¿ok? Quiero que escuchéis esto que estaba diciendo. Importante. Fear and Greed Index, que es un índice que mide el miedo con varios factores que los aglutinan y sacan una puntuación del 0 al 100. Cuando estamos cercanos al 0 estamos en extremo miedo, cuando estamos cercanos al 100 estamos en extrema codicia. Estamos en 10.
a día 27 de marzo. Aquí tenéis los puntos donde hemos estado en estos niveles. Y aquí abajo tenéis la evolución del mercado. Qué casualidad que cuando más miedo hay, mejor momento de entrada es. Qué casualidad que cuando más miedo hay, mejor momento de entrada es. Imaginaros el inversor que entra en miedo y después de una caída del 15% liquida posiciones, vende, frente al inversor que después de escuchar esta reunión coge y actúa y compra. O sea, es de perder un 10-15 a ganar un 17. O sea, estamos hablando de una brecha de rentabilidad del 40%. Del 30-40%, ¿ok? En cuestión de un mes y medio. O sea, por eso es tan importante realmente tener claro el proceso y qué hacer y saber separar las señales del ruido. Yo no es que sea adivino, ¿eh? A ver si voy a dar aquí a entender que justo el 29 de marzo yo sabía que iba a hacer suelo el mercado y ahí había que comprar. No, pero cuando entiendes y sabes leer correctamente la situación, sabes separar el polvo de la paja, sabes separar el ruido de la señal y entonces sabes que hay momentos donde hay que actuar sí o sí. Bien, puntos a vigilar. Los estadounidenses nunca han estado tan preocupados por su economía. Esto es una cosa de locos. Es decir, estamos con el mercado en máximos históricos, euforia total, al mismo tiempo que el sentimiento del consumidor, que se mide a través del índice de la Universidad de Michigan, está en mínimos, o sea, históricos. Nunca antes, si tú le preguntas a un americano, bueno, a uno no, a 100, coges una muestra suficientemente amplia, y le preguntas cómo te ves económicamente, lo normal ahora mismo es que te digan que están muy mal, ¿vale? Y sin embargo, el mercado no deja de subir. Entonces, esto demuestra que estamos en una K-shape, que significa, es decir, una economía en forma de K, en la cual hay una desconexión total entre el mercado de capitales y el mundo real, ¿vale? La economía real. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante tener en cuenta que esto va a seguir pasando muy probablemente y que las personas que no sean capaces de anclar sus ahorros y sus inversiones al mercado van a empobrecerse paulatinamente en el tiempo, porque la forma de generar prosperidad y dinero va a dejar de ser va a dejar de estar vinculada, mejor dicho, a trabajar y va a estar más vinculada a invertir. Y esto es un hecho, ya está pasando y va a seguir pasando. Otro problema que están afrontando en Estados Unidos es el problema de la vivienda. La vivienda no solamente es un problema particular de España, como ya sabemos, sino, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora mismo, los hogares, ¿vale? Las familias necesitan casi el 38% de sus ingresos brutos para pagar una hipoteca de su casa. Es decir, están en una situación prácticamente de tensión como la que hemos vivido en periodos anteriores en momentos de crisis. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque dentro de la administración de Donald Trump, uno de los principales mandatos o uno de sus principales objetivos es la asequibilidad, que se llama. Es decir, hacer que el coste de vida de los americanos no sea tan alto. Y esto incluye varios puntos, entre ellos que la vivienda sea accesible y que el combustible también lo sea. Entonces, por eso digo, os decía al principio, que el tema de Oriente Medio es un tema que no le interesa prolongar en este caso a la administración de Trump, porque Trump es el primer interesado en que los precios de el Brent del Westin Texas del barril baje, para que baje el precio del combustible y que la capacidad de compra de los americanos sea superior, que no se sientan más pobres, ¿ok? Importante. También quería comentar, para ir terminando, los riesgos de sentarse en un índice. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos todo el mundo, ahora hay que comprar un fondo, el SP500, hay que comprar un fondo indexado, los indexados, estamos con los indexados hasta arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque en los últimos 10-15 años han funcionado bien los índices y esto ha hecho generar la percepción de que el éxito consiste en comprar un índice y quedarte ahí sentado, ¿vale? Yo os puedo asegurar al 100%, o sea, al 100%, que si estuviéramos en 2009... nadie estaría hablando de indexados. Y os explico por qué. Porque en 2009 veníamos de 10 años sin ganar ni un duro. Por eso, o sea, en 2009 estaríamos hablando de qué, yo os lo digo, estaríamos hablando de inversión en mercados emergentes, porque en ese periodo de tiempo en el que el SP500 no ganó nada, los mercados emergentes subieron mucho. Entonces, la narrativa del mercado, los medios de comunicación, los influencers que están en internet diciendo qué hay que hacer y qué no hay que hacer, pero que no arriesgan ni su dinero ni el de ningún cliente realmente, venden
lo que consideran que es más comprable por su audiencia. ¿Y qué es lo más comprable por su audiencia? Aquello que mejor ha funcionado recientemente, pero no necesariamente aquello que vaya a funcionar mejor en el futuro. Entonces, hay varios periodos en los cuales ha habido momentos de lateralidad en los mercados. Entonces, comprar un índice indexado, o sea, un índice o un fondo indexado o un ETF y todo esto, y quedar separado, en mi opinión, para construir riqueza a largo plazo de forma sostenible, no siempre es la mejor opción. O sea, los mercados van a seguir creciendo, pero no sabemos si en los siguientes 10 años Estados Unidos va a ser el mercado ganador como lo ha sido en los últimos 10. Esto no lo sabe nadie. Y quien diga lo contrario directamente miente o no sabe de lo que está hablando. Por otra parte, otro punto a vigilar es el gasto en inteligencia artificial, que actualmente en 2026 asciende a 700.000 millones de dólares. Una auténtica locura lo que se está gastando en inteligencia artificial, en infraestructura, en chips, en centros de datos. Y quiero dejaros con esta declaración de un inversor en capital riesgo que es américo-canadiense, que trabajó como directivo en Facebook del 2007 al 2011, es decir, es un tío que sabe realmente muy bien de lo que habla. Quiero que escuchemos lo que dice en una entrevista que le hacen. What I'm trying to get across to you guys is that you can't will profits to go up. Okay? So ultimately what happens is, I'm just going to take a company randomly. Anheuser-Busch. They have to eventually sell more beer. Okay? Take Nike. They ultimately have to sell more shoes. Take a medical devices company. They have to sell more artificial hips and knees. So the point I'm trying to get across is right now, there's an enormous amount of very constructive and creative experimentation. But I think what is also true is a lot of that has not yet proven value. I don't think that means it's going to stop. All I'm just trying to say is, until a company can trace very directly, I spent X and I made Y, where Y is now greater than X and it's lifted my margins, that is the thing that causes the flywheel to spin faster. And right now, we've started the first part of that equation. We've spent the X, and we have not seen the Y. You would see it in global GDP. You haven't. You would see it in global productivity. You haven't. You would see it in the global profit margins of the S&P 500. We haven't. Básicamente el tema es el siguiente: se está invirtiendo y se está gastando muchísimo dinero en crear una nueva industria, una nueva infraestructura que gira en torno alrededor de la inteligencia artificial, pero tenemos que vigilar que esa inversión tan intensiva genera un retorno en cash flow. Esto es clave, porque básicamente este inversor dice: la parte inicial de todo el proceso ya estamos en ello, que es gastar, invertir. Ahora el tema es: tenemos que ser capaces de ver que las empresas son capaces de ganar más dinero gracias a la inteligencia artificial. No es que simplemente las empresas ganen más, que eso se produce por otros factores, sino que hay que entender si ese incremento de beneficios está atribuido a la aplicación de inteligencia artificial. Y ahí es cuando realmente esto explotará por los aires, ¿vale? Y seguramente tendremos un periodo de una revolución igual de potente como la que vimos en la época de los ferrocarriles o como en la época de Internet. Pero ojo, porque al final esto todavía está por ver. Entonces simplemente creo que es un punto a vigilar interesante a seguir. Por último, una reflexión, chicos: el conocimiento vale cero. Lo decía el otro día un ex directivo de Goldman Sachs en una entrevista que le decían en un podcast que vi, y no puedo estar más de acuerdo. Aquí veis la cotización de una acción de Check, que era una empresa que básicamente se dedicaba era de educación, es decir, tú tienes una duda estudiando la carrera o estudiando en la universidad o en el instituto, donde quieras, tú subías esa duda a esa plataforma y había un mentor, una persona que sabe más que tú, que te explica, ¿vale? Pues aquí podéis ver cómo desde que se lanzó ChatGPT, esa empresa en bolsa ha caído un 95%. ¿Por qué? Porque la gente ya no necesita más información. O sea, ya no necesita a nadie que le explique qué hay que hacer. Entonces, uno puede decir: hostia, Nacho, ¿y qué haces tú aquí haciendo esto, no? O explicando esto aquí, divulgando. Pues porque yo lo que trato al final es de que la gente despierte, ¿vale? Hay 1 billón de euros en cuentas corrientes parados en España, en
en cuentas corrientes. 1 billón de euros al 0% perdiendo valor por la inflación. O sea, hay mucha gente que tiene mucho dinero parado en cuenta corriente y que no sabe qué hacer con él y que tiene un bloqueo importante. Entonces yo lo que trato aquí es de despertar conciencias para que la gente realmente empiece a interesarse por cómo mover su dinero. Y por supuesto, si os fijáis, mi discurso siempre es el mismo. Ten en cuenta el proceso, ten en cuenta lo que va a pasar. No te bases solamente en información teórica. El camino está lleno de obstáculos, es todo mucho más complejo de lo que parece. Cógete de la mano de un profesional certificado, no un divulgador o un influencer. No hagas caso a lo que dice por ahí la gente en internet. Cógete un profesional que pueda acreditar, que entiende y que sabe de lo que está hablando y que te ayude a construir riqueza sostenible a largo plazo, ¿ok? Me despido ya, ha sido un placer. Si no lo has hecho ya, suscríbete, activa la campanita, cógete, apúntate a mi newsletter y si estás hecho un lío, no sabes por dónde empezar o has empezado y estás viendo que no tienes control real sobre lo que está pasando, insisto, escríbeme, envíame un WhatsApp. No prometo que te puedo ayudar, te voy a ser muy franco en esto, no puedo ayudar a todo el mundo, pero si no te puedo ayudar, te diré qué haría yo en tu lugar, en el sentido de te indicaré los siguientes pasos. No te voy a hacer una recomendación y te voy a hacer un asesoramiento sin que seas mi cliente, pero te puedo orientar o te puedo derivar directamente a alguien de mi equipo que sabe igual o más que yo. ¿Ok? Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio.